Mucho gusto, mi nombre es Andrea Marilanca Andrade Santiago, de la carrera de técnico universitario en terapia física ocupacional de la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango. Es para mí un gusto presentarles mi proyecto de lectura en el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística con la licenciada Cintia Cienfuentes. Les voy a presentar el capítulo número 1 de Don Quijote de la Mancha. Espero sea de su agrado. Gracias. Capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesmo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aun la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra, de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo haber de ellos, y de todos. Ninguno le parecía tan bien como el que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba el escrito, la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía, los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedor del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se les sacara ni les entendiera el mismo Aristóteles. Si resucitara para solo ello, no estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiese curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar de su libro con la promesa de aquella incabable aventura. Y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello. Sin otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbarán. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra, o Amadís de Gaula, más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo. Decían que ninguno llegaba al caballero del Febo,
y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo que la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder juicio. Voy a presentar a continuación pues las conclusiones que tuve pues del capítulo 1. El señor Don Quijote de la Mancha era un hidalgo pues de la Mancha, que era una persona de complexión delgada y que tenía pues una hacienda donde trabajaba con varias personas, con una señora de 40 años, su sobrina que era menor de 20 y con sus mozos, que él era una persona que estaba muy interesada en la caballería, en todo lo que tenga que ver con casa, y pues ese era su pasatiempo en la hacienda. Después de que llegó a un punto donde se desinteresó por el ejercicio de la caballería y pues él empezó con la afición de querer comprar libros y llegó al punto hasta de vender parte de sus tierras y de sus siembras para comprar demasiados libros, porque él le gustaba leerlos bastante, ya que fantaseaba y se enloquecía con vivir las aventuras que pues hasta cierto punto pues leía él en los libros, más con su autor favorito, que era el señor Silva, que le ponía, tenía dos frases la que lo hacían pensar demasiado, y él pues quedaba tranquilo hasta que lograba entenderlas. Y pues a continuación les voy a exponer las 3 palabras del glosario que yo hice sobre las que no comprendía de la parte del capítulo de Don Quijote de la Mancha. La primera es intrincada o intrincado, que es un adjetivo y tiene el significado de enredado, complicado o confuso. Después está la palabra saga, que tiene 2 significados, que el primer significado es que es la parte posterior de ciertas cosas, especialmente de un grupo de personas. Y el segundo significado es línea más retrasada de un equipo deportivo encargada de defender la meta. Y la tercera palabra es rocín, que tiene 2 significados también. El primer significado es caballo de mala estampa y de poca alzada, y el segundo es caballo de trabajo. Muchas gracias.